El hombre tiene un libre albedrío, en el cual Dios puso al hombre enfrente de los dos árboles, en el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí vemos que la voluntad del ser humano, del hombre, se tornó hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por consecuencia, pues ya todos conocemos esta trágica historia, que el pecado fue incrustado en el hombre, hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos la voluntad conforme a la voluntad de Satanás, no conforme a la voluntad de Dios. Ahora, pero pues no todo está perdido, hermanos. En un tiempo determinado el Señor Jesús vino, murió, ascendió y regresó como el Espíritu. Amén. Ahora nosotros tenemos ese Espíritu maravilloso y nosotros podemos tener esa voluntad divina, hermanos. Amén. Lo que necesitamos es ejercitar nuestro Espíritu. Amén. Al momento que nosotros ejercitamos nuestro Espíritu, nosotros somos conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 18, hermanos, me gustaría que lo leyéramos, por favor. (18:18). Si lo leemos todos juntos, hermanos. Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Sí, aquí vemos que nuestra oración tiene que ser originaria, tiene que tener su origen en el cielo, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que tocar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu para que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Amén. Y después de que la voluntad de Dios sea nuestra, ahora sí nosotros podemos atar, como dice aquí el versículo, atáis en la tierra. Todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos la posición adecuada para atar y desatar, hermanos. ¿Qué es un hombre genuino? Un hombre genuino es alguien cuyos deseos están mezclados con los deseos de Dios y sus pensamientos son unos con los pensamientos de Dios. Este es el principio de la oración, hermano. Que los deseos y los pensamientos de uno sean mezclados con los deseos y los pensamientos de Dios. Ese es un principio pues muy importante lo que es en la Biblia, hermano. Las oraciones, les voy a hablar un poquito de las oraciones, de dónde se originan. Tiene dos fuentes. Las oraciones se originan de nuestras necesidades, y las oraciones se originan de las necesidades de Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad, hermanos, es algo bien práctico. Cuando nosotros tenemos una necesidad, nosotros le pedimos a Dios: Dios mío, pues ayúdame. Sí, pero va conforme a mi necesidad. Pero ¿qué hay con la economía de Dios? ¿Qué hay con la necesidad de Dios? Pues en realidad la hacemos a un lado, hermanos. Es, por ejemplo, yo tengo un familiar que, no sé, se fracturó un tobillo, pero mi familiar es incrédulo. Yo le puedo pedir al Señor: Señor, ayuda a mi primo que tiene un tobillo torcido, un tobillo quebrado. Pobrecito, está sufriendo. Esa es mi necesidad. Pero ¿qué pasa si yo le pido al Señor: Señor, te pedimos por mi primo, en el cual tú aproveches esta situación para que él sea ganado, para que él sea recobrado? Y ya después, pues sana, la verdad, hermanos, tampoco nosotros lo vamos a dejar a un lado. Pero todo esto va conforme a la economía de Dios. Amén. Y al rato que nosotros vayamos con nuestro primo, nosotros le podemos compartir de la palabra, y ese primo va a ser salvo. Amén. Entonces ahí vemos de dónde nació la oración: de mi necesidad o de la necesidad de Dios, hermano. Si la oración nace de la necesidad de Dios, va a tener que ser conforme a su economía, hermanos. Y es así como el Señor sigue avanzando pues, en esta era oscura, hermanos. Cuando traigamos nuestros pensamientos y deseos a Dios, Él grabará sus deseos y sus pensamientos en nosotros, al grado que llegarán a ser nuestros deseos y nuestros pensamientos. Estas oraciones son las más preciosas y son de mucho más peso, hermano. Imagínense, o sea, el deseo y los pensamientos de Dios van a ser nuestros deseos y nuestros pensamientos. Qué oraciones tan elevadas, hermanos. Necesitamos llegar a ese grado, necesitamos llegar a ese punto en que las oraciones de Dios sean nuestras oraciones. La oración de Dios, nosotros lo que repitamos,
ser el eco de las oraciones de Dios. De esta manera nosotros edificamos el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? Nos dice en el Romanos 1, letra F, que toda obra espiritual se compone de 4 pasos. El primer paso es que Dios desea algo, tiene una voluntad en su corazón. Eso sí, nosotros lo debemos de tener bien claro. Dios tiene un deseo en su corazón, hermanos. Ahora, Dios desea revelar ese deseo, esa voluntad en sus hijos. ¿Cómo lo hace, hermano? Por medio del Espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestro Espíritu, Dios se pone en contacto con nosotros. Y en ese momento la voluntad de Dios es nuestra voluntad, hermano. Ahora sí, nosotros como hijos expresaremos nuevamente su voluntad mediante la oración. Orar es hacer eco de la voluntad de Dios, hermano. Cuando nosotros estemos orando de manera individual en nuestro aposento, en nuestra recámara, o estemos orando de manera corporativa, nuestras oraciones deben de ser el eco de las oraciones de Dios, hermano. Dice que la única oración que tiene valor es la que Dios inicia y que hace eco de lo que Él ha iniciado. Lo que rige la obra de Dios es la oración, hermanos. Dios desea hacer muchas cosas, pero no la hará si su pueblo no ora. Este es un punto bien importante, hermanos. Él tiene que esperar que el hombre esté de acuerdo con Él. Este es un principio crucial en la Biblia. No sé, les voy a poner un ejemplo. Es muy importante el hombre para Dios. Dios hoy en día está buscando personas apropiadas para que lleven su economía. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 hectáreas de tierra, tenemos un tractor, tenemos el grano para sembrar, pero ¿qué pasa si no hay la persona adecuada que maneje el tractor, hermanos? Pues no se va a sembrar nada, ¿verdad? Es lo mismo el Señor en su economía. Nosotros tenemos su Biblia, tenemos los estudios vida, tenemos los libros del ministerio. Si nosotros eso no los ponemos en práctica, no leemos, nosotros no somos constituidos. Y como por resultado, el Señor no va a avanzar en su economía. El Señor necesita personas adecuadas, hermano. Por eso Dios nos predestinó, Dios nos llamó y por eso estamos aquí, hermanos. Estamos como un solo cuerpo. ¿Sí? Porque Dios busca un hombre corporativo que sean uno con sus oraciones. Hermanos y hermanas, tenemos que orar según los deseos de Dios y de su voluntad, pidiendo que se lleve a cabo su economía. Solo entonces tendremos la certeza de que recibamos respuesta a la oración que hemos hecho, hermano. Y muchas veces, bueno, yo cuando estaba leyendo este mensaje, yo me preguntaba, entonces, mis necesidades, ¿dónde quedan? A la luz del ministerio. Mis necesidades ahí están, hermanos. Nos dice la Biblia que busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. Necesitamos buscar primero esa justicia de Dios, y ya después las necesidades que tengamos van a venir a nosotros. Va a ser consecuencia de buscar la justicia, hermano. Y nosotros tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, las cuales varias personas eran uno con las oraciones de Dios. Ellos hacían eco a las oraciones de Dios. Una de ellas es la oración de Ana, que fue un eco del deseo de Dios. Fue la cooperación humana con el mover divino para llevar a cabo la economía de Dios. Vemos que Samuel fue uno de los profetas principales y vemos que su madre, esta Ana, no podía tener hijo, pero pues le hizo una oración a Dios que ese hijo se lo iba a entregar a Dios, iba a ser un nazareno. Y sin en cambio Dios le contestó. ¿Por qué?